Javier Kriskowski, ¿eh? Si ustedes me quieren complicar la vida a mí, con los entrevistados, bueno, siempre me buscan uno que tiene un apellido raro. Ahora vamos a hablar con Javier. Para mí es Javier Kriskowski. Ahora le vamos a preguntar. Nacido en la provincia de Entre Ríos, estudió biología en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Vive actualmente en Atalaya, un pequeño pueblo cercano a La Plata. En 1976, según nos hemos informado por allí, se exilió a Brasil, porque bueno, obviamente en Argentina estaba en la dictadura, y Javier militaba allí en una agrupación y se tuvo que ir, como otros tantos, a vivir a Brasil. Así que me está escuchando allí Javier, o Xavier, y me va a corregir si dije algo que no correspondía, pero quiero decir algo que creo que es lo más importante, por lo menos para mí, de todo lo que dije, ¿no? Y lo que por allí nos llevó a querer conversar con él. Javier entiende la fotografía como una herramienta que afirma su compromiso social. Siempre, Javier, procurando que cada vez que gatilla, esa foto pueda hacer que este mundo sea un poquito mejor. ¿Es así, Javier? Buenas noches. Mirá, no sé si vos me escuchás, me cuesta mucho entenderte, hay mucho corte en la comunicación, así que he escuchado un hombre haciendo gárgaras frente a mí. No sé qué me preguntaste, sí que veo que estaba por pronunciar mi apellido, cosa que hasta a mí me cuesta. Pero acá me aparece un cartelito abajo que dice fotógrafo comprometido con la realidad social, ahora comunicación en vivo. Pero no te he podido escuchar qué es lo que me preguntaste en realidad. Ajá. Bueno, primero que nada, Javier, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Pronunciámelo vos a ver si lo puedo aprender. ¿Es Javier o Xavier? Bueno, ahora te escucho un poquito mejor. Xavier con X. Xavier, bien. ¿De qué origen sos? Un nombre de origen catalán, y Kriskowski, un apellido de origen ruso. Yo no nací en la frontera entre Cataluña y Rusia, pero como son estas mezclas extrañas aquí en Argentina, soy nacido en un pequeño pueblo de la provincia de Entre Ríos, que se llama Maciá, donde había colonias de todo tipo. Así que sí, soy portador de un apellido prolijo y de un nombre difícil, sí. Javier, yo por ahí decía antes de que, ahora sé que me estás escuchando bien porque esto es así, siempre que arrancamos después se estabiliza. Yo decía que lo que más de todo lo que podíamos decir de vos, de tu trabajo como fotógrafo, de tu historia, del exilio, de las obras que has hecho, yo me quedaba con la idea de que cada vez que gatillás una foto, tenés la posibilidad de cambiar el mundo y hacerlo un poquito mejor, ¿no? Por así, eso es lo que sintetiza quizás tu trabajo y toda tu obra, que la hemos estado revisando, y hay trabajos realmente maravillosos, ¿no? Contame un poquito, vamos a ver el principio. ¿Cómo arrancás en la fotografía? Mirá, en realidad, desde muy joven saqué fotografía en mis viajes de mochilero por el sur de la Argentina. En aquella época se usaban las diapositivas, pequeños audiovisuales, con una libreta de viaje donde iba haciendo anotaciones. Siempre apelé al humor en las narraciones, por lo tanto había mucha gente que quería verlos, esos pequeños audiovisuales. Con respecto a cuando me tuve que ir a Brasil, me fui acompañado de mi familia, que era mi compañera y una hijita de 1 año. Llevaba todo el atuendo de alguien que va a hacer turismo, así que llevaba una cámara colgada al cuello. Y cuando llegué allá, que no conocía el idioma, que no tenía trabajo y que estaba en condición de turista, con una visa turística, para poder rebuscármelas, empecé a sacar fotos en las plazas, como hacían muchos fotógrafos acá. Las sociales, digamos. Foto, pedía la dirección de generalmente lo hacía a los bebés, a los chicos que llevaban las niñeras a las plazas en esos barrios pudientes de Campina, Brasil. Y luego llegaba con la foto a la casa, ya copiada. Es muy difícil, que tal vez porque gustaban o tal vez porque
la gente es muy supersticiosa, dice, si no la compro yo, ¿qué van a hacer con estas fotos? La cuestión es que estuve viviendo un tiempo de fotógrafo hasta que me apareció la oportunidad de trabajar en la Universidad de Campinas, congeniando los dos conocimientos que tenía. Algún conocimiento de fotografía, y yo era egresado de la Facultad de Ciencias Naturales en La Plata. Entonces necesitaban un fotógrafo para el área de microbiología. Claro. Y ahí es donde realmente empecé a aprender fotografía. Me dediqué. Eso fue por 1900. Eso, perdóname, Javier, fue en el 76, cuando vino la dictadura y allí te tuviste que ir. En el 77. 77, bien. En el 77. ¿Y te vas? Yo fui a Brasil en el 77. Perdóname, Javier, ¿y por qué te tenés que ir? O sea, ¿tenías alguna militancia política? La dictadura perseguía a mucha gente y bueno, a veces había que elegir otros destinos, ¿no? Sí, yo era un militante social, aparte de tener vinculación en áreas territoriales, en los barrios, con mi actividad deportiva. En esa época yo era muy joven, pero era cinturón negro de judo y enseñaba judo en los barrios. Y también pertenecía a una agrupación política que desarrollaba actividades también de tipo barrial. Y cuando compañeros que compartíamos esa militancia empezaron a desaparecer, alguien me dio aviso y con las cosas que tenía puestas, con mi bebé en brazos, buscamos otro destino. Como hicieron tantos otros argentinos, ¿no? Y quizás esa decisión también ha sido fundamental para que después te dedicaras a la fotografía, ¿no? Sí, en realidad nunca uno imagina que uno puede vivir del hobby. Es un clic que en algún momento te hace. En realidad yo era el único en la familia que tenía un nieto para compartir en las dos familias, materna y paterna. Así que en un momento va mi suegra a visitarnos y ve las fotos que yo estoy sacando, inclusive a los que le sacaba a mi nieta, a mi hija, y me dice, Xavier, qué lindas fotos que haces, tendrías que dedicarte a eso. Y eso fue el clic. No imaginé que podía dedicarme a eso que me apasionaba tanto, que era la fotografía. Así que me dediqué a aprender también, porque en esa época éramos todos autodidactas, no había en escuelas ni cursos de fotografía, y me puse a aprender fotografía. Javier, la fotografía es una herramienta que bien usada es muy poderosa, ¿no? Vemos fotos que estamos pasando ahí aleatoriamente, ¿no? Buscamos en tu obra y rescatamos fotos para ir mostrando mientras charlamos, pero es una herramienta muy poderosa y vos hiciste un trabajo muy importante allí en los campos de algodón en Brasil. Sí, ese fue mi primer documental, año 78. Fue casual. Yo simplemente, como un curioso, pasé por una fazenda de algodón y vi que había niños trabajando. Eso me conmovió mucho, me fui a sacar fotos. El trabajo infantil era desgarrador verlo, porque en realidad el sistema de esas facendas era totalmente feudal. En la época de cosecha, el patrón decía que tenían que incluirse toda la familia en la cosecha. La familia vivía en un espacio del campo, ellos le llaman la roza, que es un espacio que esa familia debe administrar y que cobra de acuerdo a lo que cosecha. O sea, no tiene sueldo, la casa no le pertenece. Y entonces, una de las fotos más emblemáticas de ese trabajo es un niño cosechando con algodón, con el chupete puesto. Y bueno, tuvo mucha trascendencia, porque yo en esta idea de estudiar y aprender fotografía en serio, estaba haciendo estaba haciendo la fotoescuela de Brasil, tratando de aprender, de tener más herramientas. Cuando vieron el trabajo, empezaron a impulsarlo expuesto, y bueno, y tuvo mucha trascendencia en Brasil ese trabajo. Fue difundido por muchos medios, y en realidad estaban aprovechando
la posibilidad de cuestionar a Sebastián Salgado, un gran fotógrafo documentalista contemporáneo, porque Sebastián Salgado mostraba las condiciones de hambre y de injusticia en la niñez, en Asia, en África, pero nunca lo había hecho en Brasil. Es un reconocidísimo, le decimos a la gente, un reconocido fotógrafo brasileño. Sí, uno de los más grandes fotógrafos y emblemáticos fotógrafos del documentalismo, y que también dedicó la mayor parte de su fotografía al hambre, ¿no? Él tenía entendido que la mejor forma de conseguir recursos para estos países que pasaban grandes hambrunas era mostrarlo. Y trabajó para la UNESCO en ese sentido. Y un día se sintió tan frustrado que tomó la frase de Lewis Hine, que era un fotógrafo que a principios del siglo consiguió que se legislara el trabajo infantil en Estados Unidos a través de sus fotos, que eran desgarradoras. Y entonces, Lewis Hine, el que imprimió esa frase, la fotografía puede cambiar el mundo. Sebastián Salgado, con toda su frustración, dijo, la fotografía no puede cambiar el mundo, pero puede mostrar que este mundo debe ser cambiado. Y yo me abrazo un poco a esta reflexión, opinando que aquello que no se ve no existe, y si no existe, no se puede cambiar. Y existe toda una sociedad oculta y excluida, que es importante que se vea, porque si no se ve, es muy difícil cambiarla. ¿No? Javier, estás hablando de los invisibles, ¿no? Que nosotros tenemos la tarea desde una cámara de fotos, desde una cámara de filmación, por allí, hacer que los invisibles sean visibles, ¿no? Es un trabajo que realmente puede cambiar las cosas, como decías vos, ¿no? Ahí estamos mirando la foto, una de las fotos esas maravillosas que hiciste en los campos de algodón, ahí lo tenemos en primer plano, mirá. El nene con el chupete trabajando en los campos, ¿no? Es realmente impresionante. Javier, yo te quería preguntar, uno muchas veces cuando inclina su trabajo hacia cuestiones que tienen que ver con lo social, con la realidad dura que viven muchos sectores de nuestra sociedad en Latinoamérica fundamentalmente, a veces te encontrás con situaciones que son durísimas y más allá del fotógrafo está el ser humano, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que sacaste una foto que después no te animaste a mostrar o no la quisiste mostrar? Siempre las fotos que hago las hago con el consentimiento del protagonista. Suelo volver al protagonista con las fotos. Y ocurre que en estos lugares donde la gente necesita que alguien sepa que ellos existen, entonces la necesidad que vos muestres esas realidades en un comedor popular, en una villa, en sectores rurales a los cuales no llega nada, absolutamente, que fue uno de los trabajos que hice, que se llama El interior del interior. Y realmente he tenido la costumbre de volver con las fotos a esos lugares. A veces pasan años que vuelvo a pasar por las mismas rutas o los mismos lugares. Y esto es un mecanismo de devolución en los dos sentidos, ¿no? Yo devuelvo esto, pasa con mucha gente en estos lugares que tal vez el común de la gente no se anima a entrar, que yo tengo una herramienta que es la cámara de foto, que es como un escudo. Yo voy detrás de la cámara de foto. Entonces me animo, y no con la idea del tipo que invade, sino con la idea que el tipo que hace trascendente al otro, que va a hacer que el otro exista, ¿no? Así que, bueno, esta es la idea y por eso es que me meto en tantos lugares incómodos. Javier, hay fotos que han cambiado el mundo. Yo podría elegir un par, ¿no? Pero quizás vos con tu experiencia y con tu militancia social de siempre, porque esa cámara en tu mano es una forma de militar las injusticias, militar el dolor de mucha gente que se visibiliza a través de tu trabajo. Si tuvieras que elegir alguna foto, no tuya, sino de las que andan circulando en el mundo a través de la historia, que realmente hayan sido motivo de cambios sustanciales en la realidad de la humanidad, ¿no? Mencionabas alguna allí, lo del trabajo infantil. Yo te podría decir quizás una foto que recorrió el mundo fue la de Nicaragua, el asesinato de aquel periodista, no sé si te acordás, en la revolución sandinista, sí, que fue la caída de Somoza prácticamente, ¿no?
Sí. Y vos pensás que hay muchos que opinamos y que la guerra de Vietnam, Estados Unidos la perdió no solamente por las armas, sino que por las fotos. La gente, el pueblo vietnamita empezó a indignarse por las imágenes que veía de aquella chica, aquella mujer que se prendió fuego frente a las fuerzas invasoras, las crueldades que se cometían. Y como el pueblo vio que en esas crueldades, no solamente las crueldades, sino que empezaron a ver cuestionando al frente. Entonces, más allá de la paliza que recibieron los yanquis en Vietnam, también lo recibieron al volver en Estados Unidos. Por eso es que después en la guerra de Medio Oriente no permitieron, cuando se metieron, que trascendieran fotos, salvo las del National Geographic, que muestra y romantiza los pozos de petróleo encendido de fuego, los moranes empetrolados y ese tipo de cosas, pero no muestra la muerte, ¿no? No muestra la muerte. Sí, porque tal cual como charlábamos con vos, si bien hay gente comprometida con el costado social, con mostrar ciertas miserias humanas que ocurren en esos lugares, ¿no? También hay otros que trabajan para el poder, ¿no? Es el continuo, la continua disputa en ese contrapeso que hay que hacer por otros tantos que tienen por allí mucha publicidad, mucha pantalla y mucho peso en los medios contra lo que hace gente como vos y otros tantos que andan dando vueltas por el mundo para mostrar las realidades tal cual como son, ¿no? Sí, en realidad la base, es decir, no existe la fotografía inocente, no existe la imagen inocente. Así como vos, que estás frente a un medio, sabés que no existe discurso inocente o mensaje inocente. Siempre está cargado de contenido. Entonces, teniendo esta pauta en cuanto al trabajo, saber que no puedo romantizar lo patético, que me disgusta si alguien ve en un chico con hambre que me diga qué hermosa foto, porque no esperaba producir ese tipo de emociones en la foto. Creo que existe una estética emotiva por encima de una estética esteticista, esa que busca la belleza. Entonces, yo trato de simplemente de ajustarme a que lo que me permite apretar el gatillo es una emoción, no una composición. Javier, después de tu pasaje por Brasil, que recién mencionábamos, volviste a la Argentina, año 82, y te fuiste a Catamarca, ¿es así? Sí. En Catamarca, yo distribuí currículum, tengo un hermano viviendo allá, que es un arqueólogo, y me consiguió un laburo en una empresa, en una firma, que se llamaba Enfoque, así que en realidad no me animaba a volver a la ciudad de La Plata todavía. Había razones para no animarse, y trabajé un año en Catamarca, y fue un año donde tal vez algunas cosas no imaginaba. Yo me presenté en un concurso de fotos que se llamaba el Premio Nacional de Artes y Ciencias, que pagaba Coca-Cola, era una fortuna que pagaba. Presenté 2 trabajos, que son trabajos, pequeños relatos en 3 fotos, y tuve la enorme fortuna de ganar el primer premio y la primera mención. Lo cual recogí un cheque como de $30.000 que me permitió volver a La Plata, alquilar, comprar muebles. Si lo hubieras guardado a hoy, te hubieras comprado el departamento. Y y entré a trabajar en el CONICET, ¿no? A cargo del Departamento de Fotografía Científica, que concursé y bueno, entré a trabajar dentro del CONICET. Dejé de trabajar en el CONICET hace muy poco que me jubilé. Y entonces seguí haciendo documentales científicos, fotografía científica y documentales de mi propia escapadas que hacía yo, proyectos personales, ¿no? Ahí cuando agarrabas los chupetines y salías a recorrer por allí y tomar fotografías maravillosas que hemos visto por ahí, ¿no? Sí, a veces uno, así como uno roba las
las frases de Jaime, de Salgado, también robo ideas. Claro. Recuerdo que vi el trabajo de Fernando Payet, un fotógrafo argentino que documentó su pueblo en Esperanza, Santa Fe. Y digo yo, ¿por qué uno desconoce la riqueza del paisaje cotidiano? Así que me presenté al Fondo Nacional de las Artes para documentar mi barrio, que era Alto de San Lorenzo, en la ciudad. Y bueno, obtuve también la beca del Fondo Nacional. Trabajé durante 4 años ese proyecto, pero con esta idea de devolver las fotos, todo lo que yo sacaba lo publicaba en una revistilla bimestral que se repartía gratuitamente en el barrio, en Alto de San Lorenzo. Un barrio de casi 30.000 habitantes, y se repartían más o menos 4.000 publicaciones. Y fue fantástico lo que pasó, porque cuando se me terminó el recurso y vi que había crecido más de lo que yo podía hacer solo, se repartían en los comercios, en los kioscos. El mismo diario del barrio lo repartía clandestinamente junto con los diarios que repartía. Y que cuando se terminó ese proyecto, pero porque a mí me gustaba eso, me gusta la fotografía, y la publicación ya demandaba más allá que yo escribía la editorial y los vecinos traían y publicaban poesía y otras cosas, vi que no lo podía sostener. Era demasiado, porque no teniendo los recursos de la beca, había que empezar a vender publicidad y todo ese tipo de cosas que se hace para mantener un medio. Así que abandoné ese proyecto y los vecinos venían a buscarme pidiéndome que siguiera. Por suerte, bueno, ese proyecto tuvo alguna continuidad después en otros proyectos que tomaron de la escuela de la Facultad de Social y otros que le dieron continuidad desde otros lugares, ¿no? Desde la construcción de espacios como la Juegoteca y otros tantos que se echaron de mis imágenes para... Estamos viendo las fotos ahí maravillosas, ¿eh? Mirá qué foto hermosa esa. Esto es en Misiones. Estuve también trabajando con pueblos originarios, sí. Porque si hay excluidos entre los excluidos, esos son los pueblos originarios. Que nosotros vemos una riqueza, obviamente, si tuviéramos que recorrer tu historia, hay muchísimo material, hemos visto fotos realmente impresionantes, pero también dentro de tu patrimonio cultural o tu legado hay libros como Ternuras, Desmemorias de la Esperanza, Los Viñateros de Berisso. Contame un poquito sobre eso. Bueno, yo presenté un proyecto a la Secretaría de Ciencia y Técnica para recuperar el archivo de fotografía histórica del Museo de La Plata. Y ocurrió que pude, de esos viejos negativos de vidrio, yo era muy buen técnico en todo lo que era analogía, antes que surgiera el mundo digital, rescaté unas 1000 placas más o menos de vidrio de un archivo enorme que hay en el museo, pero encontré un trabajo que podía referenciar, que es lo que había sacado Lehmann Nietzsche junto con otro fotógrafo, Carlos Bruch, que era otro miembro del museo, lo que llamaba antropometría. Era demostrar a través de las medidas de los pueblos originarios que eran seres inferiores. O sea, estos tipos eran prenazis. En realidad después en el 36 se fueron a Alemania. Y cuando descubrí ese archivo, a mí me conmovían las imágenes que encontraba por las caras de tristeza. Aparte, era gente que las desnudaban frente a la cámara. Lehmann Nietzsche decía que lo hacía para hacerlo más atractivo el trabajo antropológico. Y veías esas caras, veías las marcas de los grilletes en los tobillos, veías tantas cosas espantosas que se me ocurrió publicar el librito ese. En realidad hice una exposición en la Biblioteca Nacional, empecé a mostrarlo. Y pasó esa exposición por otras actividades que había vinculado a la memoria,
el que era en ese momento ministro, Daniel Filmus. La vio y lo impresionó mucho, y lo dijo en ese acto público en el que yo estaba, que eso merecería transformarse en un libro para utilizarse como material contra la discriminación en las escuelas. Entonces yo lo paré cuando bajé, me presenté como el autor del trabajo y le pregunté si era parte de un discurso o si era en serio. Dice, cuando tengas listo el libro, acá te presento a la directora del Programa Nacional de Lectura, y está. Entonces, le digo, ya lo tengo listo. Así que pusieron a trabajar a las diseñadoras y un equipo fantástico en el Programa Nacional de Lectura, y salió publicado este libro en 20.000 ejemplares. Se distribuyeron en todas las bibliotecas escolares del país, de las escuelas secundarias, y que me permitió ser invitado por mucha gente vinculada a pueblos originarios y seguir trabajando con este tema, ¿no? Ahí, y también volver a este lugar, a Jujuy. Si te fijas en el libro, también coincide con esta idea de volver y mostrar las fotos, están expresadas también en este libro. Para mí la exposición en este lugar fue, mirá que yo he expuesto en galerías importantes a nivel nacional e internacional, pero esta fue la mejor exposición que he hecho en mi vida, con la participación del pueblo Aba Guaraní y del pueblo Coya, y fue fantástico. Me dejó muy marcado, realmente me dejó muy marcado este trabajo. Dos trabajos que me dejaron muy, muy marcado por la trascendencia es este y el documental. Esto que te digo, cuando haces algo visible, aparece un fuego, ¿no? Y espíritu de transformar. El pueblo Aba Guaraní, cuando fue a la exposición, se vistieron con ropas tradicionales, muy coloridas, porque decían que ellos no querían salir en la foto como habían salido sus ancestros, humillados. Querían salir muy bien vestidos y prolijos. Y lo hicieron así, fue fantástico. Y decía que en los viñateros de Berisso, yo estaba trabajando con el CONICET y la universidad, en un proyecto documental también ahí, y una fundación que se llama Fundación de Cultura Latinoamericana me propuso hacer un libro para mostrar todo eso. Cuando salió la exposición y el libro, la primera exposición empezó también a demostrar que existía gente que vivía en la ribera del río, en el medio del monte, cosechaban uvas, hacían vino, pero claro, que se había caído toda esa gran producción cuando cayó el frigorífico, que tenía 1.500 obreros en Berisso. Entonces había una cultura de hacer unos vinos familiares y para el entorno. Y bueno, empezó a tener trascendencia, tanto que a partir de ese año se hizo la fiesta del vino en Berisso. Y hasta en una de las fiestas me llamaron y me dieron algo así como el ciudadano ilustre. Pero cambié mi estilo, cambié la estética. Decidí que para mostrar a los viñateros había que mostrarlo primero en blanco y negro, porque fue la fotografía, pero tenía que darle color porque era muy colorido lo que pasaba dentro de la selva ribereña. Así que las fueron pintadas a mano las fotos, como en la época que habían los primeros registros de los viñateros. Los primeros 500 ejemplares se vendieron en la primera fiesta del vino porque la gente se sentía muy identificada. Nunca más pude reeditar ese libro, como me hubiera gustado mucho hacerlo. Pero son estas cosas, y cuando algo es visible, todo lo que puede generar, ¿no? Y un escondido, que es necesario, que es para mucha gente decir, mirá, yo existo, está bueno que me saques una foto, yo existo. Sí, te escucho, Javier, te escucho. Bueno, por eso te digo que a veces, para mí la fotografía es eso, no es una cuestión estética, es una cuestión de cómo muestro algo
como que algo, cómo puedo transmitir una emoción, ¿no? Ujú. Javier, la verdad que charlar con vos es una verdadera delicia, ¿no? Uno que le gusta la fotografía, nosotros somos apasionados, autodidactas y aficionados a la fotografía. Nos gusta quizás el concepto, ¿no? De que con la cámara se pueden cambiar cosas, se pueden cambiar la realidad, con lo que uno puede mostrar y visibilizar a través de este trabajo, ¿no? Vemos allí tus fotos, realmente hay un material hermoso y se lo recomendamos a la gente que lo vaya a buscar, que te encuentre, que se encuentre con tu trabajo. También me doy cuenta que por allí tus fotos son absolutamente reales. Hay poco Photoshop ahí, me parece, ¿no? ¿Cómo te llevas con la tecnología? Vengo de una cultura analógica, entré en el mundo digital tarde, y no soy un tipo paciente para editar, y tampoco creo que es creíble algo que uno adultera en la fotografía. Pero pensá, cuando vos me hablas de realismo, no, si las fotografías son en blanco y negro, y la realidad no es en blanco y negro, la realidad es en colores. Así que no es que sea realismo. Y hay un gran maestro de la fotografía, Cartier-Bresson, que decía, es el arte de mentir tan bien que parezca verdad. Porque es cierto, es un recorte. Yo te digo, vos solamente mira esto, ¿no? Es un recorte del universo, es una fragmentación. Por eso te decía que la fotografía no es inocente. Yo te hago mirar lo que yo quiero que veas y no te meto en un cuadro lo que quiero que no exista. Nada tiene que ver con la realidad. Es verdad porque está en la foto. Claro. Sí, eso sí. ¿Qué opinás del uso de las redes sociales y la sociedad de consumo de hoy en día, ¿no? Con esta... espera, que te voy a transmitir una pregunta de gente que se está comunicando con el programa. Dicen, ¿qué opinás del uso de las redes sociales y sociedad de consumo y no para generar igualdad? Pregunta José. Mira, yo creo que hay un nuevo lenguaje en la gente que no es de mi generación, que la gente que ya se ha creado o criado desde el manejo de las redes sociales. A mí me encantaría tal vez tener un mejor manejo de las redes sociales. Hoy lo que tuvo que luchar el chico, los de ustedes, para Leo que yo pueda bajar lo que tuvo que pelear conmigo, que no entendía nada, y hoy aprendí algo, que existe el Skype. Creo que es muy difícil tildar a una sociedad ¿no? Sociedad de consumo, sociedad de... la sociedad es algo que cambia permanentemente, que tiene nuevas experiencias, que las acomoda a su... es como hablar de la estética o la sociedad. En realidad lo que podemos hablar es de la ideología. No es lo mismo las redes sociales en manos de aquellos que necesitan mentirte para que vos pienses como las clases dominantes, a aquellos que necesitan contarte que están pasando cosas, ¿no? Sí, entiendo perfectamente. Javier, la verdad que es un placer conversar con vos. Es muy lindo todo lo que tenés para mostrar y todo lo que tenés para contarnos, ¿no? Seguramente no va a ser la última oportunidad, hace ya más de media hora que estamos charlando y es un verdadero placer. Simplemente me quedo con esa idea de que desde el trabajo fotográfico se puede aportar para que las cosas cambien, ¿no? Así que fundamentalmente agradecerte e imaginarnos esa escena, ¿no? De cuando te metías un par de chupetines en el bolsillo, calzabas la cámara aquí y salías con quizás una idea que se podría decir quijotesca si querés, pero esencialmente necesaria. Bueno, gracias por la entrevista. También el hecho de lo que yo hablaba de la trascendencia, ustedes me están permitiendo trascender con mi trabajo, así que les agradezco muchísimo, muchísimo. Te mandamos un abrazo grande, pero antes de que te vayas quiero que me digas dónde queda Atalaya y cómo es. Bueno,
Vivo en un pequeño pueblo que queda a 50 kilómetros de la ciudad de La Plata. Es un pueblo muy, muy antiguo, tiene ya 360 años. Aquí se instaló un fortín al principio, no solamente de contención de los indios, sino que también de observación de las posibles invasiones portuguesas, o inglesas, o lo que sea, porque hay una posibilidad de ingreso por el río. Estoy muy cerquita, yo vivo a 100 metros de un arroyo y a 7 cuadras del Río de la Plata, muy verde. Y una decisión de vivir en un pueblo es que, bueno, vengo de un pueblo pequeño de la provincia de Entre Ríos. El estar cerca del río es algo que me resulta... Y bueno, y para tomarlo de otro rincón, después de la segunda separación uno se va al campo, ¿no? Por las dudas. ¿Cuántos habitantes tiene? Muy bello, muy bello. Son 800 habitantes, más o menos. Tiene mucha historia, mucha historia este pueblo. Y tiene mucha belleza, es casi considerado como una villa turística. Y bueno, me ha tocado la cuarentena con mucho espacio verde alrededor y un aislamiento en absoluta soledad. Pero veo que la gente que le ha tocado dentro de un departamento y mirando por la ventana lo sufre mucho más que yo. Javier, te están saludando desde Chile. Y desde Berisso, obviamente, desde la zona allá. Ahí, en tu zona, obviamente, siempre hay alguno que te debe estar sintonizando. Mira, Leonardo, ¿de dónde dice? Tuve la oportunidad... Orlando Oz. Mira, te lo voy a leer. Tuve la oportunidad de que Javier me compartiera la publicación Desesperanza y he colorizado alguna de esas imágenes. Saludos desde Chile, dicen, Orlando. Ah, sí, hace poco que nos hemos comunicado. Tiene una habilidad increíble, desde no sé qué recursos, supongo que digitales fundamentalmente, de devolverle el color a las imágenes en blanco y negro, a las viejas imágenes históricas, y las hace muy, muy contundentes y muy, muy bien. Es fascinante el trabajo de este muchacho, sí. Bueno, Javier, te tenemos que despedir. La verdad ha sido un placer charlar con vos. Te manda saludos, está Rocío acá, que es tu admiradora, tu fan número 1. Mirá, ahí está, ahí atrás. Asomate, vení, asomate, que saludalo. Ahí está. Un abrazo enorme, un abrazo para todos ustedes. Gracias. Te agradezco mucho, nos encontraremos en cualquier momento.